Y es claro, pues, esta zona que tenga que ser alta, porque pues por aquí está la placa, que es la placa de la, que está tratando de hacer entrar esa placa dentro del continente y por lo tanto es una zona de alta actividad sísmica. Y pues nosotros también por acá, porque por aquí va la falla, una de las fallas más importantes que hay sobre el territorio es la falla Bucaramanga-Santa Marta. Pero también por estar en la cordillera, ¿verdad? También hay movimientos ahí. Ahora, es curioso porque por aquí la placa Caribe también está tratando de entrar, pero no quedó clasificada como alta. Ahí se ve que esto es un problema, bueno, no es que se vea ahí directamente, pero por cuestiones de apreciación es un problema político, el que quede en una zona intermedia, baja o alta una región. Porque, por ejemplo, Medellín, Bogotá, claro, en zona intermedia, siendo ciudades que tienen condiciones para estar en zona alta, ¿sí? Pero ahí se hizo presión y quedaron en zona intermedia. Y eso involucra muchas cosas, y bien. Aquí faltó presionar para que hubiéramos quedado bajas. Bueno, entonces, cuando uno está en la línea y que se tenga una su confusión, ahí es cuando fregado, tomar la decisión, pero lo mejor siempre es mirar para lo alto. Yo digo que ustedes, con nosotros, tenemos una gran ventaja el que estemos en esta zona porque aprendemos a diseñar en una zona de condiciones muy especiales y después diseñar en cualquier parte del país, cosa que no les pasa a los países que a los bogotanos. Porque pues, imagínense, no hay tiempo, muchas universidades no tienen armados, no hay tiempo, las especializaciones eso también va muy a la carrera y resulta que no se ve con la posibilidad que se requeriría de todos estos aspectos de diseño sísmico. Ustedes sí tienen esa ventaja de que hay uno. Entonces, después aplican en cualquier zona los proyectos que hasta ahora hay. Entonces hay dos parámetros importantes, el uno es la aceleración y otro es la velocidad pico efectiva para poder establecer, o dependiendo la zona, establecer unos valores. Entonces hay ASUAR para cada zona. Nosotros estamos en alta, como les digo, los valores de ASUAR son mayores a 0.2, nosotros tenemos 0.25. Otra cosa importante, la aceleración ASUAR pico esperada no está afectada por los efectos locales del sitio. Esa es otra cosa que no queda haciendo en todos los municipios, ya algunas ciudades lo han implementado, que son los estudios de zonificación sísmica, los locales, la zonificación de acuerdo a las condiciones locales del sitio. Aquí algo se trató de hacer y quedaron varios sitios establecidos como de alto riesgo. El circuito que Cabeza de los Santos, la zona cercana a las escarpas, en el Piedemonte, casi que todo, pero de alto riesgo. Entonces, esta zona muy firme, de suelos muy firmes, estas consideraciones, no olviden que eso depende. Ahí todavía está, pero depende del tipo de roca, ¿no? De suelo. Entonces, hay un movimiento, o una onda producida por el sismo. Esa onda se transmite a través de las diferentes capas, pero la que a mí me interesa es la que está en el sitio donde voy a hacer la estructura, ¿verdad? Entonces, ahí ha subido una amplificación por efecto de vídeo o un amortiguamiento. Entonces, normalmente es una amplificación mientras recorre esos suelos más grandes. ¿Sí? Esa es como la idealización de lo que está sucediendo, la señal, las diferentes clasificaciones del suelo y cómo se va amplificando
Entonces aquí también lo puedo tener como un modelo, cómo se va amplificando por los desplazamientos o por las amplificaciones de ondas a medida que va pasando los diferentes estratos del suelo. Y luego cuando entra al suelo, pues, perdón, al edificio, pues él también se encargará de amplificarlo, ¿cierto? Debido a la masa inercial. Y no es lo mismo entonces la aceleración que se presenta a nivel de la cimentación que se presenta en la azotea del edificio, ni tampoco la misma que se presentó acá. Seguramente hubo amplificaciones debido a todo el paso de una capa a la otra y dentro del mismo edificio. Esto es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Con el método lo que hago es calcular estas deformaciones. ¿Sí? Con el fuerza horizontal equivalente lo que hago es, en primer lugar, mirar si estoy cumpliendo con las deformaciones que me permiten las normas, con esos desplazamientos horizontales. Y la medida que me dice si estoy bien o estoy mal es esto. Uno tiene que es la ley, ¿cierto? El desplazamiento relativo. No es el desplazamiento total, sino el desplazamiento relativo entre extremos del sistema, ¿cierto? Ese es el que me lo limita y está en función de esta altura. Que este desplazamiento relativo no sea mayor del 1% de la altura del entrepiso. Pero también es importante saber estos desplazamientos a los diferentes niveles, porque el otro edificio que esté al lado, tengo que garantizar que tiene la separación adecuada, ¿cierto? Entonces me interesa saber el desplazamiento total y la deriva. ¿Cómo calculo ese valor de S sub A? Entonces se arma un espectro de aceleración espectral de diseño. Esta es, para manera de información, la que había en la norma anterior, la del año 98. Estos valores, 2,5 A sub A por I, este valor S sub A igual a 1,2 A sub A por S por I sobre T, y por aquí ya es la base S sub A por I. Vale, A sub A por I sobre 2, y de esa manera se arma el espectro de aceleración, el espectro elástico de diseño. ¿Sí? Y lo que hace uno es mirar con su periodo, el periodo del edificio, calculado con el periodo del edificio, venir y leer en esta gráfica el valor de S sub A. Es el cálculo de S sub A para poder multiplicar por la masa y por la gravedad y poder tener este BS y poder tener cada una de las fuerzas. ¿Sí? También podría, utilizando los programas existentes, alimentar ese programa con este espectro de tal manera que él sea el que me calcula, ya que él me puede calcular los periodos, que él sea el que me calcula las fuerzas automáticamente. Si le doy este espectro al programa, y con el cual lo puedo hacer, yo le doy estos valores para que él me arme este espectro. Le doy los valores al programa y él entrará con su periodo a hacer el cálculo, o utiliza el periodo de edificio para calcular las fuerzas que necesita. ¿Sí? Como digo, no tengo este valor de T en mi edificio, entonces hay que ver cómo lo vamos a calcular ahora más adelante. Este era el de la norma anterior y este es el de la norma actual. Cambió un poquito bastante. Entra otro factor ahí muy importante que es el factor de suelo. ¿Sí? El S sub A, mira, era 2,5 A sub A por I, ahora es por S sub A. ¿Sí? Y está S sub A, S sub B, A sub B, vean, el otro término. Antes no había para nada, uno no tenía en cuenta la aceleración vertical. Ahora tiene en cuenta la aceleración vertical.
y un factor F sub A y F sub B adicional que depende de ese tipo de suelo. Ese espectro es bueno reconocerlo. Si usted lo que hace es darle valores, por ejemplo, para su caso, usted establece A sub A sub B, dependiendo del tipo de suelo donde va a ser su edificio, F sub A y F sub B, y empieza a dar valores a esos términos dependiendo del valor de importancia, el coeficiente de importancia, dependiendo de la estructura que se está realizando, y empieza a construir este espectro. ¿Sí? Dentro de esa gráfica, pues hay los valores, es el periodo cero, periodo corto, periodo largo, que son como los límites en los que hay cambios ahí de la forma de la curva. Y están establecidos allá abajo. Eso está en la norma. ¿Sí? Entonces ahí están los valores que son importantes para poder calcular la máxima aceleración del G. Necesito calcular A sub B, A sub A, F sub A, F sub B y con el coeficiente de importancia y el periodo fundamental de la está en la A2B. Dios mío. ¿Sí? Con respecto al suelo, pues le toca a esa ingeniero los técnicos, son muy importantes, tiene que hacer el estudio Se golpeó cuando era bebé. hay que hacer el estudio de suelos o hacer las perforaciones dependiendo dónde están ubicadas las columnas o los muros importantes, y en esos sitios habrá que establecer los sondeos. Hay que encontrar unos parámetros importantes ahí, deben buscar que pues, el suelo firme, pero a uno le tienen que dar pues, esos coeficientes en el estudio del suelo. Entonces el ingeniero geotecnista tiene esa responsabilidad y se le paga para eso. Es importante pues la topografía del sitio donde uno está haciendo el edificio, ¿no? Principalmente hay un aspecto de construcciones en la era, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Ya otras condiciones de suelo, ya el suelo es de actividad expansiva, el suelo es licuable, ¿sí? Esos defectos de sitio están aquí en estos datos, pero bueno, perdón, esto es de la norma, aquí hay una comparación entre la anterior y la anterior. Esos perfiles están establecidos. En la actualidad están clasificados, estoy haciendo comparaciones, estas restricciones no conocían la norma, pues creo que no es pertinente, pero pues ahora va uno al grano y es que tiene que mirar el tipo de perfil, clasificando dentro de alguno de estos, que dependen de las velocidades de onda que se presentan en ese suelo, que lo tendrá que hacer el análisis que hace el geotecnista, en donde encuentra cuál es el que le corresponde. ¿Sí? Ya suelos pues, con condiciones especiales son de abajo,